Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy nos quedamos en tierras patrias para hablar de Francisco García Escalero, más conocido como el Matamendigos. Fue el segundo y último hijo de un matrimonio de agricultores que abandonó los campos de Zamora en busca de un futuro más cálido en la capital. Nacido el 24 de mayo de 1954 en Madrid, se crió junto a su hermano mayor y su padre. Vivían en una chabola muy cercana al cementerio de la Almudena. Desde pequeño destacaba su extravagante carácter que lo llevaba a visitar las tumbas del cementerio a altas horas de la madrugada. Fue un niño solitario y triste, con una educación que brillaba por su ausencia. También le gustaba visitar las chabolas vecinas y espiar los cuerpos de las mujeres para masturbarse compulsivamente. Además sufría de manía persecutoria, pues creía que los vecinos le hostigaban y hablaban de él a escondidas. También sentía el impulso de autoinfligirse golpes y cortes. Al crecer, sus problemas personales aumentaron, tratando de suicidarse en varias ocasiones. Un ejemplo de esto último fue el día que, con 12 años, se puso en mitad de la carretera esperando a ser atropellado. Un coche le atropelló hiriéndolo de gravedad. A los 16 años ingresó en un centro psiquiátrico. Previamente había sufrido brutales palizas por parte de su padre, cansado del extraño comportamiento de su hijo. Comenzó a coquetear con el mundo de la delincuencia, siendo detenido en varias ocasiones por pequeños robos y hurtos. En una de las detenciones, tras robar una moto, fue internado en un reformatorio. Allí cultivó amistades poco recomendables y se convirtió en un delincuente más peligroso. A los 21 años, tras atracar a una pareja, violó a la chica delante del novio. Fue detenido, juzgado y condenado a 12 años de cárcel. En prisión coleccionaba pájaros muertos que se encontraba en el patio alegando: «Con ellos me siento más a gusto». Así como se hizo varios tatuajes con textos como «Naciste para sufrir» o «Las voces se ríen de mí, me dicen que quieren sangre». Su salida de prisión coincidió con la muerte de su padre. No consiguió encontrar empleo, de modo que comenzó a vivir en la calle mendigando. Se situó en los alrededores de la parroquia madrileña de Nuestra Señora de Fátima, donde era muy conocido. Comenzó a beber y drogarse compulsivamente, lo que le provocaba estados de elevada violencia. Poco tiempo después comenzó a padecer alucinaciones auditivas en las que escuchaba voces que le decían que tenía que matar rápidamente y mantener relaciones sexuales con los muertos, cosa que hizo además de recostarse en los nichos. También recurrió en más de una ocasión a prostitutas a las que golpeaba y obligaba a realizar prácticas sexuales contra su voluntad. Así comenzó su carrera como asesino en serie, teniendo como objetivo a mendigos y prostitutas. En agosto de 1987 cometió su primer asesinato, siendo la víctima una prostituta, Paula Martínez. Quedó con ella en la conocida por aquel entonces como calle Capitanaya, en la zona de Cuzco. Le asestó varias puñaladas, le cortó la cabeza y quemó su cuerpo. Al terminar, recogió su cabeza para arrojarla a un pozo en las afueras de Madrid. Menos de un año después apuñaló y golpeó brutalmente con una piedra en la cabeza a un mendigo. Los actos que cometía sobre los cadáveres de sus víctimas iban desde la decapitación, apuñalamiento, evisceración, arrancar el corazón, comerse algunos órganos, y a algunos cadáveres los arrojó al mismo pozo en el que estaba la cabeza de Paula Martínez, cerrando así el círculo. En mayo de 1989 apuñaló a un mendigo de 65 años, le cortó el pene y se lo metió en la boca. A todas sus víctimas terminaba quemándolas con periódicos y mantas y, para que no fuesen identificadas, les cortaba las yemas de los dedos. Además, el matamendigos continuaba visitando los cementerios por la noche, profanando las tumbas para mantener relaciones sexuales con los cadáveres. El 7 de diciembre de 1991 robó una motocicleta en compañía de Antonio Serrano, otro mendigo. Ese mismo día fueron detenidos y ambos pasaron 8 días en el penal de Madrid 2. Meses más tarde, el cadáver de Serrano fue descubierto con la cabeza aplastada y quemado. Víctor Luis Criado era el nombre de su última víctima en septiembre de 1993. Ambos estaban ingresados en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid, del que se fugaron para emborracharse.
2 días después, Criado apareció con el cráneo hundido e incinerado entre mantas junto a la iglesia de los Sagrados Corazones. Ese mismo año, 1993, las voces le dijeron que había llegado el momento de terminar con su propia vida y así lo intentó, lanzándose encima de un coche que circulaba por una carretera. Sin embargo, solo sufrió pequeñas contusiones y lesiones por las que fue llevado a un hospital. Allí confesó sus asesinatos a las enfermeras alegando que ya estaba aburrido de matar. Fue llevado ante la policía y declaró, dando todos los detalles sobre sus crímenes, confesando que, en ocasiones, le costaba mucho matar a las víctimas a pesar de los golpes que infringía. Del mismo modo, reconoció el placer sexual que sentía al mantener relaciones con los cadáveres, incluidos los esqueletos del cementerio. Respecto al último asesinato, el de Víctor Luis Criado, el matamendigos dijo: «Lo maté. Estuvimos bebiendo en el parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí el cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daba impulsos, cogí una piedra y le di en la cabeza. Le quemé con periódicos y luego me fui a dormir al coche y al día siguiente al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco como si estuviera muerto». En su siniestro historial se contaron hasta 11 crímenes cometidos entre 1987 y 1993, y puede que fueran más, ya que confesó otros 4 asesinatos que no pudieron ser comprobados. Lo más sorprendente del caso de García Escalero no fue ni siquiera el número de asesinatos que perpetró, sino que, como él mismo contaba, en más de una ocasión reconoció los crímenes. Concretamente, en los años anteriores al último asesinato, el matamendigos estuvo ingresado en centros psiquiátricos donde aseguró que había cometido hasta 13 crímenes, pero nadie le tomó en serio e interpretó su historia como el fruto de una demencia. En febrero de 1995 fue juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid y condenado a 30 años de prisión. No obstante, la sentencia fue revocada al ser declarado como demente. Escalero no era responsable de sus actos, fue absuelto por enajenación mental y trasladado a la cárcel de Fontcalent, en Alicante. Todos los médicos forenses que lo examinaron coincidieron en que el peligro en él persistía, aunque no era consciente de sus propios actos. Los psiquiatras llegaron a esta conclusión: Francisco García Escalero era un fracaso de la sociedad y de sus instituciones. Según los facultativos que le examinaron durante el proceso judicial, determinaron que el matamendigos padecía enajenación mental, esquizofrenia, manía depresiva, trastornos sexuales, necrofilia, alcoholismo e ingesta de psicotrópicos. Años después de su ingreso, su abogado solicitó su libertad, pero los médicos mantuvieron que seguía siendo un peligro y podía volver a matar, ya que su enfermedad incurable surge por meros brotes y que tanto puede vivir con normalidad el resto de su vida como volver a matar de la noche a la mañana. En enero de 2017, Escalero falleció en prisión por un motivo que no terminó de esclarecerse. O bien sufrió un paro cardíaco o se atragantó con una ciruela. En cualquier caso, 20 años antes le aseguraba al periodista Jesús Quintero lo siguiente: «Yo pienso en la muerte me atrae. Me gustaría morirme, sí. Yo no estoy en condiciones ya de estar en esta vida y soy una persona que tenía que acabar mal». Tremendo caso el de García Escalero, el matamendigos, que nos hace pensar si es cierto que una persona, por enajenada que esté, cometiendo esos actos tan atroces, realmente no era dueño de sus propios actos y en lugar de haber sido internado en un centro penitenciario psiquiátrico, no debería haber cumplido la condena a la que realmente se le condenó. Pero bueno, esto ya lo dejo a juicio de ustedes, queridos oyentes. Una vez más, queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.